Beate Klarsfeld, la mujer que secuestró a un criminal de guerra nazi. Su historia te dejará sin aliento. Descubre la audacia y el riesgo de sus acciones en esta impactante historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Te presento a Beate Klarsfeld, una mujer que desafió las convenciones y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el nazismo. Imagina, una joven, de origen alemán, que se enfrentó a un pasado oscuro y doloroso para buscar justicia. Su determinación era inquebrantable, su objetivo, nada menos que llevar ante la justicia a los criminales nazis que habían escapado del castigo. Su historia no es solo la de una activista, sino la de una mujer que se enfrentó a amenazas, persecuciones, y un sistema que intentaba silenciarla. Ella, una pequeña chispa de rebeldía contra la indiferencia y la impunidad. ¿Te imaginas el coraje que se necesitaba para desafiar a un poder tan arraigado? Beate no solo denunció, actuó. Sus métodos, a veces radicales, la convirtieron en una figura controvertida, pero también en una figura icónica. Ella no se limitó a las protestas pacíficas, su lucha era visceral, una lucha por la memoria y la justicia que trascendió fronteras y generaciones. Su historia es un recordatorio de la importancia de la perseverancia frente a la adversidad. Tu infancia, Beate, transcurrió en una Alemania dividida y herida. Imagina el ambiente, las ruinas de la guerra aún visibles, la escasez de alimentos, la incertidumbre del futuro. Creciste en un país intentando reconstruirse de las cenizas del nazismo, un pasado que pronto marcaría tu vida de forma indeleble. ¿Cómo era tu día a día? ¿Qué recuerdos te quedaron de esos años tan difíciles? A pesar de la dureza de la época, tu educación fue un pilar fundamental. La Alemania de la posguerra, aunque destruida, seguía apostando por la formación de sus jóvenes. Debes haber absorbido conocimientos en medio de un contexto complejo, con la sombra del pasado nazi aún presente, moldeando tu pensamiento y tu percepción del mundo. ¿Qué aprendiste en esos años? ¿Cómo te influyó el ambiente en tu formación? En tu juventud, la Alemania dividida se convirtió en un escenario de tensiones políticas. La Guerra Fría proyectaba su sombra sobre tu país, y el recuerdo del régimen nazi aún estaba muy vivo en la memoria colectiva. Este contexto, tan cargado de historia, debió influir profundamente en tus convicciones y en tu posterior lucha contra el olvido y la impunidad. ¿Cómo percibiste la fractura de tu país? ¿Cómo te impactó la constante amenaza de la Guerra Fría? Pero Alemania no era solo ruinas. Tuviste acceso a información, a historias, a la verdad sobre el Holocausto. Imagina el impacto, el horror de los campos de concentración, la sistemática aniquilación de millones de personas. ¿Cómo te afectó esa revelación? ¿Cómo cambió tu percepción del mundo, de la humanidad, de la Alemania en la que creciste? Esa verdad, tan brutal y desgarradora, te marcó profundamente. No era solo historia, era una herida abierta en el corazón de Europa, una herida que involucraba a tu propio país. Esa comprensión, ese despertar de conciencia, ¿te impulsó a la acción? ¿Cómo te hizo sentir respecto a los responsables de esas atrocidades? ¿Qué sentimientos te invadieron? Quizás te preguntaste, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo una nación permitir que semejante barbarie se llevara a cabo? La respuesta, seguramente, fue compleja y te llevó a cuestionar todo lo que creías saber sobre tu país, sobre la historia, sobre la naturaleza humana. ¿Cómo te enfrentaste a esa complejidad? ¿Qué conclusiones extrajiste de ese proceso de reflexión? Y entonces, en medio del caos y la reconstrucción, te cruzaste con él. Serge Klarsfeld. Un hombre con la misma llama ardiente en el corazón, la misma sed de justicia. ¿Imaginas la intensidad de ese primer encuentro? La chispa que saltó entre dos almas marcadas por la misma tragedia, pero decididas a luchar por un futuro diferente. Fue una conexión inmediata, una comprensión profunda, más allá de las palabras. Un amor nacido entre las cenizas, forjado en la lucha contra el olvido. Su amor no fue un refugio del mundo, sino un combustible para la lucha. Juntos, compartieron la carga de la búsqueda de justicia, la responsabilidad de honrar la memoria de las víctimas. Imagina las largas noches dedicadas a la investigación, el análisis de documentos, la planificación de las acciones que emprenderían contra los criminales nazis. Un amor que se consolidaba en la acción, en la búsqueda incansable de la verdad. No fue un camino fácil. Enfrentaron amenazas, persecuciones, incluso el peligro constante. Pero su amor,
su compromiso mutuo, los fortaleció. Se convirtieron en un equipo imparable, dos almas unidas por un propósito superior, un amor que trascendía lo personal para abrazar la lucha por la justicia y la memoria. Un amor que floreció en medio de la adversidad, un testimonio de su valentía y su determinación. Y así comenzó todo, tú y Serge, dos almas con un objetivo común, encontrar a los responsables del horror. Imagino la intensidad de esas primeras conversaciones, el intercambio de información, la planificación de cada movimiento. Fue un trabajo minucioso, una búsqueda implacable que requirió valentía y determinación. Cada pista, cada nombre, cada documento, era una pieza del rompecabezas que intentabais reconstruir. Recuerdo que debiste sentir una mezcla de miedo y adrenalina. El peligro era real, la amenaza latente. Muchos de los nazis que buscabais habían escapado a países extranjeros, con identidades falsas y poderosos aliados. Pero tú y Serge no cejasteis. La búsqueda era un acto de fe, una promesa a las víctimas, una lucha contra la impunidad. Fueron años de investigación exhaustiva, de viajes arriesgados y de enfrentamientos con la burocracia y la indiferencia. Pero cada pequeño avance, cada nazi localizado y llevado ante la justicia, os daba la fuerza para seguir adelante. Fue un trabajo arduo, agotador, pero tú nunca te rendiste. Tu compromiso era inquebrantable, un faro de esperanza en un mundo aún marcado por las cicatrices de la guerra. Tu búsqueda no era una simple investigación en una biblioteca, ¿verdad? Fue una cacería implacable. Imagino a Serge y a ti, rastreando a los criminales de guerra, siguiendo pistas tenues, desenterrando documentos olvidados, reconstruyendo vidas destrozadas. Cada nombre, cada dato, una pieza más del rompecabezas del horror nazi que intentabais armar. La estrategia era clara, investigación exhaustiva, seguida de acción directa. No se trataba solo de recopilar información, se trataba de llevar a los culpables ante la justicia. Recuerda las campañas de presión, las protestas públicas, la búsqueda incansable de pruebas para desenmascarar a los nazis que habían escapado del castigo. Tú y Serge os enfrentasteis a un sistema que buscaba proteger a los criminales de guerra. La burocracia, la falta de voluntad política, todo se interpuso en vuestro camino. Pero vuestra perseverancia, vuestra pasión, vuestra valentía, se impusieron. Cada obstáculo superado os fortaleció, alimentando vuestra determinación. Así que, ahí estabas tú, Beate, con Serge a tu lado, con la imagen del carnicero de Lyon, grabada a fuego en vuestra mente. Klaus Barbie, el responsable de la tortura y muerte de miles de personas en Lyon durante la ocupación nazi. Su nombre, un susurro siniestro que resonaba en los pasillos de la justicia, un eco de crímenes atroces que clamaban por venganza. No era solo un nombre, era un símbolo del horror que debían enfrentar. La búsqueda de Barbie no era una tarea fácil. Se había esfumado, un fantasma escurridizo entre las sombras de la posguerra. Pero tú, Beate, con tu tenacidad inquebrantable, seguiste su rastro, analizando cada pista, cada rumor, cada conexión. Era un juego del gato y el ratón, una persecución a través de un laberinto de secretos y mentiras, donde cada paso podía ser el último. Imagino el peso de la responsabilidad sobre tus hombros, la carga de la justicia que te impulsaba. Cada pieza del rompecabezas, cada testimonio recolectado, te acercaba más a tu objetivo. El carnicero de Lyon no podía quedar impune. Su captura se convirtió en una obsesión, una misión sagrada que te consumía por completo. La justicia debía prevalecer, aunque el camino fuera largo y peligroso. Así que, ahí estaba la misión, encontrar a Barbie. No era una tarea fácil. Hablamos de un hombre escurridizo, un nazi que había logrado escapar a la justicia. Para ti, y para Serge, la búsqueda se convertía en una obsesión, una carrera contra el tiempo para llevarlo ante la justicia. Imagínate, años de investigación, rastreando pistas, viajando por Europa, con la presión constante de la fuga inminente de Barbie. Cada pista, cada contacto, un paso más cerca, o un posible callejón sin salida. La persecución te llevó por caminos sinuosos. Tú y Serge seguisteis el rastro a través de países, con la ayuda de contactos discretos, informantes anónimos, y la persistencia que solo la convicción podía brindar. Cada entrevista, cada documento encontrado, era una pieza más del rompecabezas. La búsqueda no era solo física, sino también burocrática, un laberinto de documentos oficiales,
archivos secretos, y una constante lucha contra la lentitud de la justicia internacional. Bolivia. Ese fue el destino final. Después de años de investigación, de seguir pistas falsas y enfrentarse a la indiferencia de algunos gobiernos, llegasteis a la conclusión de que Barbie se escondía en Sudamérica, bajo una identidad falsa. La tensión crecía. El final se acercaba. La cacería, que te había llevado por medio mundo, estaba a punto de concluir. Pero el final de la caza no significaba el final de la lucha. Tú y Serge, tras meses de investigación, habían recopilado suficiente información sobre Klaus Barbie. Sabían dónde se escondía, en Bolivia. Pero atraparlo no sería sencillo. Se trataba de un criminal de guerra, hábil y peligroso. El secuestro se planteó como la única opción viable, una operación arriesgada con un objetivo claro: llevar a Barbie ante la justicia, aunque eso significara desafiar a los gobiernos involucrados. La motivación principal era la justicia. Barbie había cometido atrocidades inimaginables, y su impunidad era una afrenta a las víctimas del nazismo. Para ti, y especialmente para Serge, la captura de Barbie era una misión personal, una forma de honrar la memoria de aquellos que habían sufrido bajo su régimen de terror. No se trataba solo de un criminal, sino de un símbolo del mal que debía ser detenido. Además de la justicia, existía un fuerte componente de riesgo calculado. Sabían que el secuestro sería un acto ilegal, con implicaciones internacionales. Pero la posibilidad de que Barbie escapara a la justicia una vez más, era inaceptable. El secuestro fue una decisión extrema, tomada tras analizar cuidadosamente los riesgos y las consecuencias, considerando que representaba la única forma efectiva de asegurar el juicio de Barbie. Imagínate esto: Bolivia, un país con una geografía compleja, pero tú y Serge ya tenían el plan. Un equipo reducido, discreción absoluta. La llegada a la paz fue sigilosa, cada movimiento calculado para evitar sospechas. Habíais estudiado cada calle, cada ruta de escape, previo a la operación. La tensión era palpable, la presión, inmensa. Sabías que cualquier error podía costaros caro. El día del secuestro llegó con una atmósfera cargada de adrenalina. Cada miembro del equipo sabía su papel a la perfección. La coordinación era crucial. El objetivo, Barbie. Habíais elegido el momento con precisión milimétrica, aprovechando un descuido en su rutina. La operación se inició con una sorprendente rapidez y eficiencia, cada movimiento ejecutado con precisión quirúrgica. Recuerda el momento, la tensión, el silencio roto solo por el latir de vuestros corazones. El encuentro con Barbie fue breve, violento, pero efectivo. No hubo tiempo para contemplaciones. La prioridad era sacarlo de allí con vida, para que pudiera responder por sus crímenes. El escape fue igual de meticuloso que la planificación, un trabajo de equipo impecable bajo presión extrema. La noticia del secuestro de Klaus Barbie explotó como una bomba. Imagínate, París, la prensa hervía. Los titulares gritaban traición, indignación, una mezcla de asombro y furia. En Francia, la opinión pública se dividió: unos celebraban la captura de un criminal nazi, otros criticaban el método, la audacia extrema del secuestro. Tú mismo podrías sentir la tensión en el aire, la incertidumbre que se apoderaba de todo. Mientras tanto, en Alemania, la reacción era más compleja. Para muchos, Barbie era un símbolo del pasado nazi, un espectro que preferían olvidar. Pero para otros, su captura era una afrenta, una violación de la soberanía alemana. El gobierno se encontró en una situación delicada, teniendo que lidiar con la presión internacional y las opiniones encontradas dentro del país. Recuerda, el mundo aún se recuperaba de la guerra, y las heridas seguían abiertas. La presión internacional se intensificó. Los gobiernos discutían, los medios de comunicación especulaban, y tú, en medio de todo esto, observabas las consecuencias de tu arriesgada acción. El secuestro de Barbie, aunque exitoso en su objetivo, había desatado una tormenta política y mediática de proporciones gigantescas. ¿Habías previsto todo esto? ¿O te sorprendió la magnitud de la reacción? Pero la lucha por llevar a Barbie ante la justicia no había terminado. Recuerda, tú ya sabes el impacto del secuestro. Ahora, imagínate la presión internacional, la diplomacia frenética, las negociaciones secretas. Bolivia, donde Barbie se ocultaba, se convirtió en el epicentro de un tira y afloja geopolítico.
¿Entregarían a este criminal de guerra a Francia? La respuesta no era sencilla, y la presión sobre el gobierno boliviano era inmensa. Finalmente, después de meses de negociaciones, el triunfo llegó. Bolivia accedió a la extradición. Piensa en el alivio que debió sentir Beate, y también la sensación de justicia, aunque seguramente mezclada con una profunda amargura por todo lo que había tenido que pasar. La extradición de Barbie fue un hito. No solo era un criminal de guerra, sino un símbolo del horror nazi. Su entrega a Francia representó un paso significativo en la búsqueda de la justicia para las víctimas del Holocausto. Pero, fue un triunfo total. Algunos argumentan que la justicia tardó demasiado. Años de espera, años de impunidad para Barbie. La extradición fue un paso importante, sí, pero también un recordatorio de las limitaciones del sistema internacional en el enjuiciamiento de crímenes de guerra. Para Beate, sin embargo, la extradición fue una victoria, un paso fundamental en su implacable búsqueda de justicia para las víctimas del nazismo. Un paso que, aunque tardío, demostró que incluso los criminales de guerra más escurridizos podían, eventualmente, ser llevados ante la justicia. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Tú ya conoces la historia del secuestro, pero ahora, imagínate sentado en la sala del tribunal, observando a Klaus Barbie. El ambiente era denso, cargado de la historia de sus crímenes. Los testimonios de las víctimas, escalofriantes, detallaban la brutalidad del régimen nazi y el papel que Barbie jugó en ella. Sus palabras, frías y calculadoras, intentaban justificar lo injustificable. Recuerda esos nombres, esos rostros que ahora te llegan como un eco del pasado. Escucha atentamente a las víctimas que, con valentía y dolor, describen las atrocidades que sufrieron bajo el mando de Barbie. Sus palabras, aunque grabadas en el tiempo, aún resuenan con una fuerza desgarradora. El juicio no era solo una batalla legal, era una lucha por la verdad, por la memoria, por la justicia. Tú te das cuenta de que el juicio no era solo sobre un hombre, sino sobre un sistema, sobre un régimen que cometió atrocidades inimaginables. El testimonio de cada superviviente era un ladrillo más en la construcción de la verdad, un testimonio de la resistencia humana frente al horror. Cada palabra pronunciada en esa sala era un grito silencioso, pero potente, que exigía justicia y recordaba al mundo el peso de las acciones cometidas. Y entonces, llegó el veredicto. Recuerda ese silencio en la sala, tú, con la respiración contenida. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue declarado culpable. ¿Pero la sentencia fue justa? Muchos la consideraron insuficiente, una pena que no reflejaba la magnitud de sus crímenes. Había escapado a la justicia durante décadas, ¿y ahora, solo eso? Piensa en las víctimas, en sus familias, en el sufrimiento que Barbie les infligió. ¿Una condena de cadena perpetua era suficiente para reparar tanto daño? Para muchos, no. La sensación general fue de una justicia incompleta, un final que dejaba un sabor amargo, un vacío donde debería haber habido una reparación más contundente. La indignación era palpable. La discusión sobre la insuficiencia de la condena trascendió las fronteras de Francia. Se cuestionó la lentitud del proceso, el tiempo que Barbie había disfrutado en libertad, la aparente impunidad durante tantos años. Para muchos, la sentencia fue un símbolo de una justicia tardía e incompleta, un recordatorio de las limitaciones del sistema judicial en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas del Holocausto. Recuerda el momento, tú, tras el audaz secuestro. La repercusión fue inmediata. No solo la prensa internacional te puso en el centro de la escena, sino que también te enfrentaste a la ira de algunos, que vieron tu acción como un acto ilegal, sin importar la justicia que buscabas. La presión fue inmensa, la condena social una realidad palpable. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad? Las amenazas, directas e indirectas, se multiplicaron. Tu seguridad, tu integridad física, se convirtieron en una preocupación constante. Recuerda las noches sin dormir, el miedo latente que te acompañaba a todas partes. ¿Cómo lidiaste con esa tensión diaria, con el miedo a las represalias? El juicio, la condena. Aunque Barbie fue declarado culpable, tu propio futuro parecía incierto. La controversia alrededor del secuestro no te dejó indemne. Hubo quienes te apoyaron, por supuesto, pero la crítica y el escrutinio público fueron constantes. ¿Cómo afectó todo esto a tu vida personal, a tus relaciones más cercanas? Recuerda la reacción, tú,
tras el secuestro. La prensa te aclamó como una heroína, pero otros te vieron como una criminal. ¿Era justificable tu acción? Muchos te criticaron por saltarte la ley, por tomar justicia por tu propia mano. Se te acusó de poner en riesgo la vida de Klaus Barbie, y de dañar las relaciones internacionales entre Francia y Alemania. Para algunos, tu acto fue un símbolo de resistencia contra la impunidad nazi. Un grito de justicia para las víctimas del Holocausto, un acto de valentía frente a la lentitud de la justicia oficial. Pero para otros, fue un acto de terrorismo, un abuso de poder que minaba el Estado de Derecho. La línea entre heroína y criminal se volvió borrosa, ¿verdad? El debate aún continúa. ¿Fue una acción desesperada ante la inacción de las autoridades o una violación flagrante de la ley? ¿Cómo equilibras la búsqueda de justicia con el respeto al Estado de Derecho? Tu caso, sigue generando controversia y alimentando el debate ético sobre la justicia, la venganza y la lucha contra el olvido. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Tu lucha, Beate, trascendió el acto individual. Se convirtió en una cruzada por la memoria, una búsqueda incansable de justicia para las víctimas del nazismo. Piensa en el impacto que tuvo tu trabajo, en la cantidad de personas que ayudaste a encontrar a sus familiares desaparecidos, a reconstruir sus vidas rotas por el horror. Tu dedicación a la búsqueda de la verdad, a la denuncia de los crímenes nazis, inspiró a generaciones. No solo perseguiste a los criminales, sino que también te aseguraste de que sus acciones fueran recordadas, de que la historia no los olvidara. Tu perseverancia, a pesar de las amenazas y las críticas, es un ejemplo de valentía y compromiso. El legado que has dejado es invaluable. Tu lucha por la memoria ha contribuido a construir una sociedad más consciente del pasado, una sociedad que rechaza el odio y la intolerancia. Gracias a tu trabajo, muchos crímenes han salido a la luz, permitiendo que las víctimas encuentren un mínimo de justicia y que las futuras generaciones aprendan de los errores del pasado. Tu historia es una lección de perseverancia y valentía. Pero su lucha no se limitó a un solo acto, ¿verdad? Después de la captura de Klaus Barbie, tú te convertiste en una incansable cazadora de nazis. Imagínate, años de investigación, rastreando a criminales de guerra por toda Europa, presentando pruebas irrefutables ante tribunales internacionales. Su dedicación era una declaración constante contra la impunidad. No solo buscaba justicia para las víctimas, sino que también se enfocaba en educar a las nuevas generaciones sobre el horror del Holocausto. A través de conferencias, libros, y su incansable trabajo con organizaciones dedicadas a la memoria, tú aseguraste que el mundo nunca olvidara los crímenes del régimen nazi. Su legado es un faro de esperanza en la lucha contra el olvido. Piensa en el impacto de su trabajo, miles de personas que gracias a ella encontraron un poco de justicia, un reconocimiento a la historia de sus familias. Ella luchó contra la indiferencia y el silencio, y tú puedes ver la fuerza de su ejemplo en la búsqueda continua de la verdad y la justicia. Su historia nos recuerda que la lucha contra el odio nunca termina. Recuerda que Barbie no fue el único. Tú te enfrentaste a una red compleja, rastreando a otros criminales de guerra nazis que pensaban estar a salvo. Imagina el trabajo exhaustivo, horas en archivos, entrevistas con sobrevivientes, viajes a lugares remotos. Todo para encontrar una sola pieza del rompecabezas, una prueba más para llevar ante la justicia a estos asesinos. Fue una cacería implacable. Cada pista, por insignificante que pareciera, te llevó a otra, en una cadena interminable de investigaciones. Piensa en la valentía que necesitabas, enfrentándote a la negación, al silencio cómplice, a la amenaza latente de quienes trataban de ocultar su pasado criminal. Tu dedicación fue inquebrantable. Años, incluso décadas, dedicados a la búsqueda de la justicia. No te diste por vencida, a pesar de los obstáculos, las amenazas y la resistencia de quienes querían proteger a los criminales nazis. Para ti, la búsqueda de la justicia no era una opción, sino una obligación moral. Pero, ¿cómo llegó todo esto a la luz pública? Recuerda que la captura de Klaus Barbie no fue un evento aislado. La prensa, aunque inicialmente reticente en algunos casos, jugó un papel fundamental. Imagina las portadas de los periódicos, las transmisiones de radio interrumpiendo la programación habitual. La presión mediática, la indignación pública alimentada por las noticias, fueron clave para mantener la presión sobre las autoridades y obligarles a actuar. Tú mismo puedes ver cómo la opinión pública, moldeada por la información que recibía,
influyó en la persecución de estos criminales. Piensa en el impacto de las fotografías, los testimonios de sobrevivientes difundidos a través de los medios. Estas imágenes y relatos, a menudo crudos y desgarradores, humanizaron el horror del nazismo, convirtiendo a las víctimas en personas reales y no solo en estadísticas. Para muchos, fue la primera vez que se enfrentaban a la magnitud de las atrocidades cometidas. La cobertura mediática, aunque a veces sesgada o incompleta, sembró la semilla de la justicia y la memoria. No fue una cobertura perfecta, ni mucho menos. Hubo periodos de silencio, de manipulación informativa, incluso de negación. Pero la fuerza de la información, la persistencia de periodistas comprometidos con la verdad, y la creciente demanda de justicia por parte de la sociedad, lograron que la historia de los crímenes nazis saliera a la luz, poco a poco, a través de la lente de los medios de comunicación. Tú entenderás la importancia del rol de la prensa en este proceso. El secuestro de Barbie generó un debate público inmediato y feroz. Imagina la reacción: unos celebraban la justicia poética, otros lo veían como un acto ilegal, sin importar el pasado del criminal. La prensa se dividió, algunos medios lo condenaron, otros lo justificaron, creando un clima de tensión social palpable. ¿Era aceptable tomar la ley en sus propias manos, incluso contra un criminal nazi? Esa era la pregunta que resonaba en todas partes. Para muchos, la acción de Beate era un símbolo de la lucha contra la impunidad nazi. Ella representaba la frustración de las víctimas y sus familias, cansadas de esperar justicia a través de los canales oficiales. Pero para otros, su método era inaceptable, una violación del Estado de Derecho que establecía un peligroso precedente. El debate se polarizó, alimentando una profunda división en la sociedad francesa. Tú mismo puedes imaginar la intensidad de los argumentos. Se discutía sobre la moralidad de la venganza, el peso del pasado, y el respeto a las leyes. ¿Cómo equilibrar la necesidad de justicia con la observancia del orden legal? La captura de Barbie, un hecho en sí mismo trascendental, se convirtió en un catalizador de un debate mucho más profundo sobre la memoria histórica y la búsqueda de justicia. Piensa en el contexto, amigo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba intentando reconstruirse, y con ello, un nuevo orden legal. El secuestro de Barbie, aunque muchos lo justificaran, chocaba frontalmente con los principios básicos del derecho internacional, que comenzaba a tomar forma. Hablamos de la soberanía de los estados, de la prohibición de la detención arbitraria y, sobre todo, del respeto a los derechos humanos, incluso de los criminales de guerra. No se trataba solo de una cuestión de justicia, sino de establecer precedentes. ¿Qué mensaje se enviaba al mundo si se permitía que individuos, por más justas que consideraran sus causas, actuaran al margen de la ley internacional? La extradición, los tratados internacionales, el debido proceso, todo estaba en juego. El caso de Barbie se convirtió, quieras o no, en un test para el naciente sistema legal global. Recuerda que el derecho internacional, aunque aún incipiente, ya establecía normas claras sobre la persecución de crímenes de guerra. La acción de Klarsfeld, aunque impulsada por un deseo de justicia, planteaba un dilema. ¿Se podía justificar la violación de la ley internacional en nombre de una justicia superior? La respuesta, por supuesto, tendría profundas implicaciones para el futuro, sentando las bases para cómo se abordarían casos similares en el futuro. Piensa en ello, ¿era justificable? Secuestrar a alguien, aunque sea un criminal de guerra, es un delito. Pero, ¿qué pasa cuando la justicia parece fallar? Klarsfeld actuó fuera de la ley, pero su objetivo era llevar ante la justicia a un hombre que había escapado de ella durante años. Para muchos, la magnitud de los crímenes de Barbie justificaba, de alguna manera, sus acciones. ¿Qué piensas tú? Otros argumentan que la ley debe ser respetada siempre, sin importar las circunstancias. El Estado de Derecho, aunque imperfecto, es fundamental. Romperlo, aunque sea por una causa justa, crea un precedente peligroso. Si todos empezaran a tomar la justicia por su mano, ¿dónde quedaríamos? Es una cuestión compleja, sin respuestas fáciles. Para muchos, la acción de Klarsfeld es un acto de valentía extrema. Otros la ven como una violación de la ley inaceptable. Recuerda que las acciones de Klarsfeld tuvieron consecuencias reales. Ella enfrentó la ley, y muchos la criticaron duramente. Sin embargo, también hay quienes la consideran una heroína. Una mujer que se enfrentó a un sistema que parecía incapaz de hacer justicia.
Al final, la pregunta sobre si su acción fue justificable es una cuestión de perspectiva, una que te invito a considerar con detenimiento. ¿Dónde trazas tú la línea entre la justicia y la ley? Piensa en esto, ¿qué pasaría si olvidáramos? Si dejáramos que los crímenes del pasado se desvanecieran en la niebla del tiempo, sin dejar rastro, sin justicia, sin memoria. Beate Klarsfeld, con sus acciones radicales, nos recuerda que el pasado no es un lugar al que podemos simplemente escapar. Es una parte esencial de nuestro presente, que moldea nuestro futuro. El silencio ante la injusticia es complicidad, ¿no crees? El deber de recordar no es solo una cuestión moral, es una necesidad. Recordar los horrores del nazismo, las atrocidades cometidas, no es para alimentar el odio, sino para prevenir que se repitan. Es una lección para las futuras generaciones, una advertencia de lo que puede suceder si permitimos que el extremismo y el fanatismo se apoderen de nosotros. Es una responsabilidad que tenemos todos. La memoria histórica no es solo un cúmulo de fechas y nombres, es la lucha constante contra el olvido, contra la manipulación y la tergiversación de la historia. Es la perseverancia en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Klarsfeld, con su valentía, nos recuerda que ese deber nos incumbe a todos. Es una antorcha que debemos mantener encendida, generación tras generación. Piensa en esto, Beate persiguió a nazis hasta el fin del mundo, pero ¿fue suficiente? La justicia transicional, esa búsqueda de rendición de cuentas por crímenes pasados, a menudo se enfrenta a un dilema. ¿Es suficiente encarcelar a unos pocos, cuando millones sufrieron? ¿Compensa la demora en la justicia el impacto que tuvo en las víctimas? ¿Quiénes esperaron décadas para ver a sus torturadores ante un juez? Muchos argumentan que la justicia transicional no se limita a castigos individuales. Se trata también de reparación para las víctimas, de reconocer su sufrimiento, de construir una narrativa histórica precisa y de implementar medidas para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. ¿Logró Beate todo eso? ¿O la implacable persecución de nazis eclipsó otros aspectos cruciales de la justicia? Tú mismo puedes preguntarte, ¿cómo medimos el éxito en estos casos? ¿Con cuántas condenas? ¿Con la satisfacción de las víctimas? ¿O con la prevención de futuros genocidios? La historia de Beate Klarsfeld plantea estas preguntas de manera contundente. Ella logró mucho, pero el debate sobre si su lucha, y la justicia transicional en general, fue suficiente, permanece abierto y complejo. Piensa en esto, Beate no solo cazó nazis, también luchó contra aquellos que intentaban minimizar o negar el Holocausto. Su trabajo incansable exponiendo a los negacionistas fue clave. Imagina el impacto de sus investigaciones, sus entrevistas, sus libros. Ella no permitía que la historia se tergiversara, que se olvidara el horror. Tú mismo puedes ver la influencia de Beate en la forma en que se estudia y recuerda el Holocausto hoy. Gracias a ella y a su lucha, los intentos de negar o minimizar los crímenes nazis se enfrentan a un escrutinio mucho más riguroso. Su trabajo sentó un precedente, obligando a una mayor responsabilidad a la hora de abordar este periodo de la historia. Recuerda que el revisionismo histórico no es solo una cuestión académica. Es un intento de reescribir la historia para justificar atrocidades pasadas. Beate Klarsfeld entendió esto perfectamente y dedicó su vida a contrarrestarlo. Su legado es una advertencia contra la manipulación de la verdad histórica y una inspiración para todos aquellos que luchan por la justicia y la memoria. Piensa en Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Su juicio en Bolivia, gracias en parte a la presión implacable de Beate, marcó un hito. Fue un triunfo para las víctimas, un paso gigante en la búsqueda de justicia, ¿verdad? Pero no solo eso, abrió una puerta crucial, la posibilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad, incluso décadas después de cometidos. El caso Barbie demostró que la justicia podía alcanzar a los criminales nazis, aunque se hubieran ocultado durante años. Fue un precedente legal, un faro de esperanza para quienes habían sufrido bajo el régimen nazi y para los que seguían buscando respuestas. Imagínate la importancia de eso para las víctimas y sus familias. Este caso sentó las bases para futuras investigaciones y juicios contra criminales de guerra nazis. Abrió camino a una justicia internacional más efectiva, aunque lenta y compleja. Fue un golpe contra la impunidad, un símbolo de la perseverancia de Beate y de todos aquellos que lucharon por la verdad y la justicia. La lucha de Beate, ¿qué te deja a ti? Piensa en ello.
Su valentía, su perseverancia en la búsqueda de justicia, no solo impactó en las víctimas del nazismo, sino que también dejó una huella imborrable en la manera en que entendemos la historia. Su ejemplo nos recuerda la importancia de no olvidar, de mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron bajo el régimen nazi, para evitar que la historia se repita. Gracias a mujeres como Beate, la enseñanza de la historia se ha transformado. Ya no se limita a fechas y nombres, sino que se centra en las experiencias humanas, en las víctimas, en sus historias individuales, en las consecuencias devastadoras del odio y la intolerancia. Es un recordatorio constante de nuestra responsabilidad colectiva de mantener la memoria viva. Tú, como parte de las generaciones futuras, tienes el deber de aprender de este pasado. La historia de Beate Klarfeld no es solo un capítulo del pasado, es una lección para el presente y el futuro. Es una llamada a la acción, a la responsabilidad de luchar contra la injusticia, la discriminación y el olvido. Recuerda siempre que la memoria es la mejor arma contra la repetición de los horrores del pasado. Piensa en Beate, tú. Una mujer que, frente a la indiferencia y la negación, se armó de una valentía inquebrantable. No se dejó vencer por el olvido, ni por el paso del tiempo. Su lucha, su búsqueda incansable de justicia, se convirtió en un faro para las generaciones futuras, una prueba de que incluso frente a la adversidad más oscura, la verdad puede prevalecer. Ella desafió a los que buscaban enterrar el pasado, los que preferían la comodidad del silencio a la incomodidad de la verdad. Su perfil se dibuja como el de una heroína moderna, una mujer que no solo sobrevivió a la barbarie, sino que la enfrentó con todas sus fuerzas. No se limitó a recordar, sino que actuó, buscando justicia para las víctimas del nazismo. Su perseverancia, su coraje inquebrantable, son un ejemplo a seguir, una lección de que la lucha por la verdad nunca debe cesar, por más difícil que sea el camino. Ella nos recuerda que el olvido es un lujo que no podemos permitirnos. Que la memoria es fundamental para construir un futuro mejor, libre del horror del pasado. Beate Klarfeld no solo desafió el olvido, sino que lo derrotó con su valentía y su incansable búsqueda de justicia. Su legado continúa inspirando a aquellos que luchan por la verdad y la justicia en todo el mundo. ¿Tú qué piensas? Piensa en el impacto, tú. Beate no solo persiguió a criminales nazis, sino que cambió la narrativa. Su valentía inspiró a otros a buscar justicia, a no dejar que el silencio protegiera a los culpables. Abrió camino para que se reconociera la magnitud del Holocausto y la necesidad de rendir cuentas. Su método, tan audaz como efectivo, demostró que la justicia podía buscarse incluso contra los poderosos, incluso cuando la burocracia intentaba bloquearla. La presión pública que generó, la atención mediática que atrajo, fueron armas tan importantes como las pruebas que presentó. Tú, puedes ver cómo su ejemplo sigue resonando. Hoy, gracias a mujeres como Beate, la búsqueda de justicia sigue vigente. Su legado trasciende el tiempo, recordándonos la importancia de la perseverancia y la lucha contra la impunidad. Su historia es una llamada a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un mundo más justo. ¿Tú, qué harías? Espero que te haya resultado interesante la historia de Beate Klarfeld. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su legado? Déjalo en los comentarios,